Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos este programa especial del sábado santo. No he decidido poner ninguna clase de música por respeto a el sentimiento de toda la Iglesia Católica respecto a este día, ante un Jesús yaciente y a la espera de su resurrección. En este día vamos a tratar el tema del sábado santo, día de preparación de los católicos para la Pascua. Y bueno, los voy a animar, digamos, con información sobre todo y algunas preguntas que tal vez muchos se lo hacen, como por ejemplo sobre los acontecimientos que sucedieron después de la muerte de Jesús. ¿Qué pasó con aquella cruz de Jesús, los apóstoles y María después de la muerte de Jesús? Y comenzamos primero de lleno, digamos, con lo que es el sábado santo. Antes que nada quiero presentarme. Yo soy Daniel de la Fuente, animador del programa Cuenta Regresiva, pero en este caso acompañándonos con este especial del Triduo Pascual. En este caso ya ha llegado al tercer día del Triduo, el sábado santo. Esto es Radio Morenita del Valle en el 104.5 de tu dial, saliendo desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. La voz de la madre en tu hogar. Bueno, y así damos comienzo a este programa del sábado santo. Hoy, único día en el año en que la Iglesia no ofrece ninguna celebración litúrgica, nos deja en una vigilia de espera, de oración y contemplación como preparación para celebrar en toda su plenitud la noche de la Pascua, la noche de la resurrección de Jesús. Quizás estemos perdiendo esta oportunidad y hemos convertido aún en espacios cristianos este día en un día de esparcimiento y diversión. Pero al igual que en el duelo de nuestros seres queridos, este es el día para traer a la memoria en el silencio y en la intimidad toda la vida de amor de Jesús y recordar los espacios compartidos con nosotros. Deja que cada una de las palabras, sobre todo aquellas más significativas para nosotros, se prendan en el corazón. Repasar una y otra vez cada encuentro que hemos vivido con Jesús, y digo que hemos vivido porque no se puede reducir a una historia del pasado, sino se tiene que hacer de todo el camino recorrido por Jesús, un memorial presente para cada uno de nosotros. María sería la compañera ideal para hacer este recorrido. Con ella podemos dialogar de cada uno de esos momentos trascendentales de Jesús y que también tienen un especial significado en nuestro camino. Aguardar la noche encendiendo la lámpara del silencio y de los recuerdos, como en los momentos de duelo. Las palabras se tornan delicadas, medidas y sentidas. Parecería que todas las palabras resultan inútiles para expresar todo el sentimiento que anida en el interior. ¿Cómo hablarle a María? ¿Cómo decir con palabra que hemos matado la palabra? Acerquémonos con María al sepulcro en un respetuoso silencio. Que no hablen nuestras palabras, sino nuestro silencio. Si no hemos sido capaces de llegar con María a la cima del Calvario para acompañar al crucificado, seamos ahora humildes para acercarnos en silencio a hacerle compañía junto al sepulcro. No tenemos nada que decir, solo nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestra espera. María, Madre del silencio y del dolor, queremos que aceptes solamente que podamos estar contigo en silencio y esperar contigo este segundo,
maravilloso nacimiento. Permite que tu silencio envuelva nuestros espíritus, anime nuestros corazones, encienda nuestros rostros asustadizos y apagados. Contigo queremos esperar en silencio la nueva vida. La celebración de la vigilia pascual en la noche del Sábado Santo es la más importante de todas las celebraciones cristianas, porque conmemora la resurrección de Jesucristo. La vigilia, que significa pasar una noche en vela, cobra un sentido especial en la víspera pascual, porque recuerda el pasaje bíblico de Marcos 16:01, en el que un grupo de mujeres llegan al sepulcro para terminar de embalsamar a Jesús, pero no encuentran su cuerpo. Luego un ángel se aparece y les dice: busquen a Jesús en Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea y allí lo verán. En la vigilia pascual se celebra la resurrección, que está adornada por el cumplimiento de todas las profecías y la recuperación vital de la vida de Jesús para no morir jamás. Indicó en diálogo a Ciprencia el padre Donato Jiménez. Esta resurrección es la que nos enseña a nosotros, además, claramente que nada el cumplimiento de las palabras de Jesús en nuestra vida. Así como Jesucristo murió y al tercer día resucitó, así el cristiano que muere en Cristo también resucita al fin de los tiempos, indicó el sacerdote. Al inicio de la vigilia, luego de encenderse el cirio y proclamarse la resurrección, se recita el pregón pascual. En él se relata brevemente la historia de la salvación desde la creación, la prueba y caída de Adán, la espera y liberación del pueblo de Israel, hasta la entrega de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y nos lleva a la salvación. El pregón está dirigido a toda la humanidad, pero especialmente para los cristianos. San Agustín nos invita a recordarlo constantemente, porque es un mensaje de esperanza y nos transmite la victoria de la luz sobre la oscuridad. Luego de las lecturas continúa la liturgia bautismal, o por lo menos la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales. Finalmente, en la celebración eucarística se entonan los cantos de aleluya y se grita de júbilo. Se vive un ambiente festivo y de alabanza porque se cumplieron las promesas de Dios, especialmente por haber restaurado su amistad con la humanidad y otorgar la salvación.
El sábado santo es un día muy especial. Todos hemos experimentado el dolor, la ausencia, el silencio y la tristeza que queda cuando ha partido el ser amado. Después de las celebraciones del viernes en que hemos recordado y vivido la pasión de Jesús, hoy nos quedamos en silencio. Hoy no hay celebraciones de misa, sino hasta la gran vigilia pascual que conmemora la resurrección del Señor. Se guarda un respetuoso silencio para meditar y profundizar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este día, les propongo que acompañemos a Jesucristo. Por eso, en este día, les propongo que acompañemos a María en su silencio, su recogimiento, y como ella guardaba todas estas cosas en su corazón, que también a nosotros nos haga vivir la muerte de Cristo en espera de su resurrección. Doce cosas que debes saber sobre el sábado sábado santo y la vigilia pascual. Cada vez que profesamos el credo, decimos que Jesús descendió a los infiernos. El sábado santo es el día que conmemora este acontecimiento. Cada vez que profesamos el credo, decimos que Jesús descendió a los infiernos. El sábado santo es el día que conmemoramos este acontecimiento. ¿Qué sucedió en este día y cómo lo celebramos? Aquí hay 12 cosas que debes saber sobre este día. ¿Qué pasó el primer sábado santo? Aquí en la tierra los discípulos de Jesús lloraron su muerte, y puesto que era un día de reposo, descansaron. Lucas observa que las mujeres regresaron a casa y regresando prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. En la tumba los guardias que habían estado allí vigilaban el lugar para asegurarse que los discípulos no se robaran el cuerpo de Jesús. Mientras tanto, ¿qué le sucedió a Jesús mientras estaba muerto? Según el Catecismo de la Iglesia, (633), la escritura llamada infiernos o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a los que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó al infierno para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación. Sino para liberar a los justos que le habían precedido. Hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención.
En el tercer lugar, ¿cómo conmemoramos este día? Según el documento principal que rige las celebraciones relacionadas con la Pascua, durante el Sábado Santo la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, meditando su pasión y muerte, su descenso a los infiernos y esperando en la oración y el ayuno su resurrección. Se recomienda con insistencia la celebración del oficio de lectura y de los laudes con participación del pueblo. Cuando esto no sea posible, prepárese una celebración de la palabra o un ejercicio piadoso que corresponda al misterio de este día. Pueden ser expuestas en la iglesia a la veneración de los fieles la imagen de Cristo crucificado, o en el sepulcro, o descendiendo a los infiernos, ya que ilustran el misterio del Sábado Santo, así como la imagen de la Santísima Virgen de los dolores de los fieles. El ayuno también se aconseja, pero es obligatorio en este día. En el cuarto lugar, se celebran los sacramentos el Sábado Santo. Hoy la Iglesia se abstiene absolutamente del sacrificio de la misa. La Sagrada Comunión puede darse solamente como viático. No se concede celebrar el matrimonio ni administrar otro sacramento, fuera de la penitencia y la unción de los enfermos. La prohibición de celebrar misa se aplica a la parte del día antes de la misa de la Vigilia Pascual, que se considera ya domingo. El bautismo en peligro de muerte también está permitido. ¿Qué es la Vigilia Pascual? La Vigilia Pascual es la conmemoración litúrgica de la fiesta, celebrada la noche anterior a la fiesta del Domingo de Resurrección. El término proviene de la palabra latina vigilia, que significa vigilia, y que se usaba porque los fieles permanecían despiertos para orar y hacer ejercicios devocionarios en anticipación a la fiesta. La Vigilia Pascual es la vigilia en la que se celebra la noche antes de la Pascua. Ya desde su comienzo la Iglesia ha celebrado con una solemne vigilia nocturna la Pascua anual, solemnidad de las solemnidades. Precisamente la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, y por medio del bautismo y de la confirmación somos injertados en el misterio pascual de Cristo. Morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él, para reinar con Él para siempre. Esta vigilia es también espera de la segunda venida del Señor. ¿Cuándo se celebra la Vigilia Pascual? Toda la celebración de la Vigilia Pascual tiene lugar por la noche. No debe comenzar antes del anochecer, sino que debe terminar antes del amanecer del domingo. Esta regla debe tomarse según su sentido más estricto. Reprehensibles son los abusos y prácticas que se han deslizado en muchos lugares en violación a este fallo, en el que se celebra la Vigilia Pascual a la hora del día que se acostumbra a celebrar las misas dominicales anticipadas. Las razones que se han adelantado en algunos sectores para la anticipación de la Vigilia Pascual, como la falta de orden público, no se proponen en relación con la noche de Navidad ni otras reuniones de diversa índole. ¿Qué ocurre en la Vigilia Pascual? La orden para la Vigilia Pascual está organizada de modo que después del servicio de la luz y la proclamación de Pascua, que es la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia reflexiona sobre las obras maravillosas que el Señor Dios realizó
para su pueblo desde los primeros tiempos. La segunda parte o liturgia de la palabra, al momento en que junto con los nuevos miembros renacidos en el bautismo, es la tercera parte. Ella es llamada a la mesa preparada por el Señor para su iglesia, la conmemoración de su muerte y resurrección hasta que Él venga, en la cuarta parte. ¿Qué sucede durante el rito lucernario? La primera parte consiste en una serie de acciones y gestos simbólicos que conviene realizar con tal dignidad y expresividad que su significado propio, sugerido por las moniciones y las oraciones, puede ser realmente percibido por los fieles, en el lugar adecuado y fuera de la iglesia. En cuanto sea posible, se preparará la hoguera destinada a la bendición del fuego nuevo, cuyo resplandor debe ser tal que disipe las tinieblas e ilumine la noche. Prepárese el cirio pascual, que para la veracidad del signo ha de ser de cera, nueva cada año, único, relativamente grande, nunca ficticio, para que pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo. La bendición del cirio se hará con los signos y las palabras propuestas por el misal o con otras aprobadas por la conferencia de obispos. La procesión en la que el pueblo entra a la iglesia se ilumina únicamente por la llama del cirio pascual. Del mismo modo que los hijos de Israel durante la noche eran guiados por una columna de fuego, así los cristianos siguen a Cristo resucitado. Nada impide que la respuesta "demos gracias a Dios" se añada alguna aclamación dirigida a Cristo. La llama del cirio pascual pasará poco a poco a las velas que los fieles tienen en sus manos, permaneciendo aún apagadas las lámparas eléctricas. En el noveno lugar, ¿qué sucede durante la proclamación pascual? El diácono proclama el pregón pascual, magnífico poema lírico que presenta el misterio pascual en el conjunto de la economía de la salvación. Si fuera necesario, por falta de un diácono o por imposibilidad del sacerdote celebrante, puede ser proclamado por un cantor. Las conferencias episcopales pueden adaptar convenientemente este pregón, introduciendo en él algunas aclamaciones de la asamblea. ¿Qué sucede durante las lecturas de las Escrituras? Las lecturas de la Sagrada Escritura constituyen la segunda parte de la vigilia, describen momentos culminantes de la historia de la salvación, cuya plácida meditación se facilita a los fieles con el canto del salmo responsorial, el silencio y la oración del sacerdote celebrante. Las Escrituras, la estructura restaurada de la vigilia, presenta 7 lecturas del Antiguo Testamento, entresacadas de los libros de la ley de los profetas, ya utilizada frecuentemente en las antiguas tradiciones litúrgicas de Oriente y Occidente, y 2 del Nuevo Testamento, es decir, la lectura del apóstol del Evangelio. De esta manera, la Iglesia, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, interpreta el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, en la medida en que sea posible, léanse todas las lecturas indicadas para conservar intacta la índole propia de la vigilia pascual, que exige una cierta duración. Sin embargo, si las circunstancias pastorales aconsejan que se reduzcan aún el número de las lecturas, léanse al menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, de manera que estén representadas la ley y los profetas. Nunca se puede omitir la lectura del capítulo 14 del Éxodo con su cántico.
Terminada la lectura del Antiguo Testamento, se canta el himno Gloria a Dios. Se hacen sonar las campanas según las costumbres de cada lugar. Se dice la oración colecta y de este modo se pasa a las lecturas del Nuevo Testamento. Se lee la exhortación del apóstol sobre el bautismo, entendido como inserción en el ministerio pascual de Cristo. Después, todos se levantan y el sacerdote entona por 3 veces el aleluya, elevando gradualmente la voz y repitiéndolo la asamblea. Si fuese necesario, el salmista o cantor entona la aleluya, que el pueblo prosigue intercalando la aclamación entre los versículos del Salmo 117, tan a menudo citado por los apóstoles en la predicación pascual. Sigue el anuncio de la resurrección del Señor con la lectura del Evangelio, culmen de toda la liturgia de la palabra. Terminada la proclamación del Evangelio, no se omita a la homilía, aunque sea breve. ¿Qué sucede durante la liturgia bautismal? La liturgia bautismal es la tercera parte de la vigilia pascual. La Pascua de Cristo y nuestra se celebra ahora en el sacramento. Esto se manifiesta más plenamente en aquellas iglesias que poseen la fuente bautismal y más aún cuando tiene lugar la iniciación cristiana de adultos o al menos el bautismo de niños. Aún en el caso en que no haya bautizos, en las iglesias parroquiales se hace la bendición del agua bautismal. Si esta bendición no se hace en la fuente bautismal, sino en el presbiterio, el agua bautismal debe ser trasladada después al baptisterio, donde será conservada durante todo el tiempo pascual. Donde no haya un bautizo ni se deba bendecir el agua bautismal, hágase la bendición del agua para la aspersión de la asamblea, a fin de recordar el bautismo. A continuación tiene lugar la renovación de promesas bautismales introducidas por la monición que se hace el sacerdote celebrante. Los fieles de pie y con toda vela encendida sus manos responden a las interrogaciones. Después tiene lugar la aspersión. De esta manera los gestos y las palabras que los acompañan recuerdan a los fieles el bautismo que un día recibieron. El sacerdote celebrante hace la aspersión pasando por toda la nave de la iglesia, mientras la asamblea canta la antífora u otro canto de índole bautismal. Y llegamos a la última, que dice: ¿qué sucede durante la liturgia eucarística? La celebración de la Eucaristía es la cuarta parte de la vigilia y su punto culminante, porque es el sacramento pascual por excelencia, memorial del sacrificio de la cruz, presencia de Cristo resucitado, consumación de la iniciación cristiana y pregustación de la Pascua eterna. Hay que poner mucho cuidado para que la liturgia eucarística no se haga con prisa. Es muy conveniente que todos los ritos y las palabras que las acompañan alcancen toda su fuerza expresiva. La oración universal, en la que los neófitos participan por primera vez como fieles, ejercitando su sacerdocio real. Procesión de las ofrendas, en las que convienen que participen los neófitos, si los hay. La plegaria eucarística primera, segunda, tercera es hacer posibles cantadas con sus embolismos propios. La comunión eucarística, que es el momento de la plena participación en el misterio que se celebra. Durante la comunión es oportuno cantar el Salmo 117
con la antífora Aleluya, 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 u otro canto que represente la alegría de la Pascua. Muy conveniente que en la comunión de la vigilia pascual se alcance la plenitud del signo eucarístico, es decir, que se administre el sacramento bajo las especies del pan y el vino. Los ordinarios del lugar juzgan sobre la oportunidad de una tal concesión y de sus modalidades. Estas serían solo las 12 cosas que deberíamos saber de la vigilia pascual, que es una celebración con esos cuatro momentos en los cuales el evangelista propone que no se obvie ninguna y que se lo haga de forma pausada y no apresurada. Y bueno, ya estuvimos escuchando algunas condiciones, algunas cosas que deberían tenerse en cuenta en caso de no haber algunas de las condiciones que propone este evangelista. Pero bueno, son las 12 cosas que deberíamos saber. Bueno, ahora yo les propongo que hagamos una pequeña pausita en silencio y luego retomamos con algunas inquietudes, preguntas que nos hacemos con respecto, digamos, a qué pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí estamos retornando. Yo soy Daniel de la Fuente y este es un especial del Sábado Santo destinado a todos los cristianos que escuchan Radio Morenita del Valle en el 104.5 de tu dial desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina, la voz de la Madre en tu hogar. ¿Qué eventos ocurrieron inmediatamente después de que Jesús muriera en la cruz? La muerte de Jesús en la cruz, uno de los eventos más significativos en la teología cristiana, marcando la culminación de su ministerio terrenal y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Los eventos que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Jesús son profundos y multifacéticos, con profundas implicaciones teológicas y proporcionando un rico tapiz de significado para los creyentes. Según los relatos del Evangelio, varios eventos extraordinarios ocurrieron inmediatamente después de que Jesús exhalara su último aliento. Estos eventos están registrados en los Evangelios sinópticos de Mateo, Marco y Lucas, y cada uno ofrece una perspectiva que cuando se combina proporciona una comprensión completa de la secuencia de las secuelas de la crucifixión de Jesús. Uno de los sucesos más dramáticos fue el desgarro del velo del templo. Dice: en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, la parte más sagrada del templo donde se creía que habitaba la presencia de Dios, del resto del templo donde la gente adoraba. El desgarro del velo simbolizó la eliminación de la barrera entre Dios y el hombre, significando que a través de la muerte sacrificial de Jesús, todas las personas ahora tienen acceso directo a Dios.
Este evento cumplió la profecía y sirvió como una poderosa representación visual del nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo. Además del desgarro del velo, el Evangelio de Mateo registra que la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Este terremoto no fue meramente un fenómeno natural, sino una señal divina, enfatizando la importancia cósmica de la muerte de Jesús. La división de las rocas y la apertura de los sepulcros también señalaron el poder transformador del sacrificio de Jesucristo, presagiando la resurrección y la promesa de una nueva vida para los creyentes. Otro evento notable fue la resurrección de muchas personas santas que habían muerto. Mateo, en su capítulo 27, versículos 52 al 53, describe cómo los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. Este suceso extraordinario subrayó la victoria sobre la muerte que la muerte y resurrección de Jesús lograrían. Sirvió como un anticipo de la resurrección de todos los creyentes, afirmando la esperanza de la vida eterna. Los evangelios también registran la reacción del centurión romano y de aquellos que estaban con él custodiando a Jesús. Según Mateo en el capítulo 27, versículo 54, cuando el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se aterrorizaron y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este reconocimiento de un soldado romano, un representante del poder ocupante, destacó el reconocimiento universal de la identidad divina de Jesús y el impacto de su muerte. El Evangelio de Lucas, otra capa de detalle señalando el sol dejó de brillar. Lucas en su capítulo 23, versículo 45, durante unas 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, esta oscuridad sobrenatural sirvió como una señal de duelo y juicio divino, enfatizando la gravedad del momento. Hizo eco de las profecías del Antiguo Testamento de un día del Señor caracterizado por la oscuridad, escrito en Amos 8:9, y subrayó la importancia cósmica del sacrificio de Jesús. Después de estos eventos extraordinarios, los evangelios relatan las acciones de los seguidores de Jesús. José de Arimatea y un miembro del consejo judío que no había consentido en su decisión de condenar a Jesús, se acercó valientemente a Pilato para solicitar el cuerpo de Jesús. Pilato concedió su solicitud y José, junto con Nicodemo, bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvieron en un lienzo limpio y lo colocaron en la tumba nueva excavada en la roca. Este acto de devoción y cuidado proporcionó a Jesús un entierro digno, cumpliendo la profecía de Isaías 53:9, que dice: se le asignó una tumba con los malvados y con los ricos en su muerte. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, incluyendo María Magdalena y María, madre de Jacobo, y José, presenciaron dónde fue colocado Jesús y prepararon especies y perfume para ungir su cuerpo. Su fidelidad y devoción, incluso ante un inmenso dolor, ejemplificaban el amor y la lealtad
de los seguidores de Jesús. Los principales sacerdotes y fariseos, temiendo que los discípulos de Jesús pudieran robar su cuerpo y afirmar que había resucitado de entre los muertos, fueron a Pilato y solicitaron que la tumba fuera asegurada. Pilato concedió su solicitud y sellaron la piedra y colocaron una guardia en la tumba. Esta medida de precaución destinada a prevenir cualquier manipulación del cuerpo de Jesús irónicamente preparó el escenario para la prueba innegable de su resurrección. En resumen, los eventos que ocurrieron inmediatamente después de que muriera Jesús en la cruz están llenos de significado teológico y profundos para los creyentes. El desgarro del templo simbolizó la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad. El terremoto y la resurrección de personas santas subrayan el poder transformador de la muerte de Jesús, y el reconocimiento del centurión destacó el reconocimiento universal de su identidad divina. Las acciones de los seguidores de Jesús, incluyendo el entierro por José de Arimatea y la devoción de las mujeres, demostraron su amor y lealtad. Finalmente, la seguridad de la tumba por los principales sacerdotes y fariseos preparó el escenario para la gloriosa resurrección que seguiría. Estos eventos colectivamente apuntan al profundo impacto de la muerte sacrificial de Jesús, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la esperanza de una nueva vida y resurrección para todos los que creen en Él. Al reflexionar sobre estos eventos, los creyentes son recordados de la profundidad del amor de Dios, la importancia del sacrificio de Jesús y las promesas de la vida eterna a través de la fe en Cristo. Bueno, y llegamos a la última parte. Con una pregunta más popular que otra cosa. ¿Qué ocurrió con la cruz en la que murió Jesús? Según el relato en que funda sus creencias los cristianos, Jesús de Nazaret murió crucificado por orden del entonces prefecto romano en Judea, Poncio Pilato, y su tránsito hasta esa muerte, una serie de episodios conocidos como la Pasión, es uno de los elementos centrales que se conmemora en la Semana Santa. Tan central fue la crucifixión en la historia del cristianismo que la cruz finalmente se convirtió en el símbolo de las religiones que profesan devoción a la figura de Jesucristo. Pero, ¿qué pasó con aquella cruz donde ocurrió la muerte? Decenas de monasterios e iglesias alrededor del mundo señalan tener al menos un trozo de la llamada Vera Cruz en sus altares para alabanza de sus fieles. Y muchos de ellos basan la veracidad del origen de sus reliquias en textos de los siglos III y IV que narran el hallazgo en Jerusalén del trozo de madera preciso donde fue ejecutado Jesucristo por los romanos. Este relato, que incluye al emperador Constantino y a su madre Helena, fue el iniciador de esta historia de la cruz de Cristo que ha llegado hasta nuestros días. Está basado en los escritos de los historiadores, pero para muchos de los historiadores actuales no determinan la autenticidad de los trozos de madera que hoy vemos en varios templos alrededor del mundo. Muy probablemente ese madero no sea la cruz donde fue crucificado Jesús, dicen, porque pudieron pasar muchas cosas con ese pedazo de madera. Por ejemplo, que los romanos la hayan reutilizado para otra crucifixión en otro lugar y en otras personas. Señala uno de los escritores que es contrario a esa escritura. Pero entonces, ¿por qué surgió la historia de la Vera Cruz y
¿Y por qué hay tantas piezas que supuestamente son parte del madero mayor? El deseo de tener una cercanía física con algo que creemos les responde a esta pregunta. Las reliquias cristianas son más un deseo que algo verídico. La leyenda dorada. En la narración de los evangelios, después de la muerte de Jesús en la cruz, su cuerpo fue llevado a un sepulcro en lo que hoy es la ciudad vieja de Jerusalén. Y durante casi 300 años no existió ninguna mención en relación a el relato cristiano a aquel trozo de madera. Fue hacia el siglo IV que se cree que el obispo historiador Gelasio de Cesarea publicó un relato en su libro La historia de la Iglesia sobre el hallazgo en Jerusalén de la Vera Cruz por parte de Helena, santa de la Iglesia Católica y además la madre del emperador romano Constantino, quien impuso el cristianismo como religión oficial del imperio. El relato, que es referenciado por otros historiadores y por escritores como Jacobo de Veragine en la leyenda dorada del siglo XIII, señala que Helena, enviada por su hijo para hallar la cruz de Cristo, es llevada hasta un lugar cerca del monte Gólgota, donde se supone fue crucificado Jesús, y allí se encuentra con las cruces. Algunas versiones señalan que Helena, al dudar de cuál sería la verdadera, puso a una mujer enferma sobre cada una de las cruces, y la que finalmente curó a la mujer fue considerada auténtica. Otros historiadores afirman que la reconoció porque era la única de las cruces que tenía signo de haber sido usada para una crucifixión con clavos, dada que según el Evangelio de San Juan, Jesús fue el único que fue crucificado con ese método en una jornada. Todo este relato forma parte del afán por las reliquias que comenzó a darse en el cristianismo durante los siglos III y IV. El académico señala que los primeros cristianos no estaban concentrados en buscar o preservar este tipo de objetos como fuente de su devoción. Ningún cristiano durante el siglo I se puso a coleccionar reliquias de Jesús. A medida que fue pasando el tiempo y el cristianismo se fue expandiendo por el mundo de aquel entonces, estos creyentes comenzaron a crear formas para tener alguna conexión física con quien consideran su Salvador. El origen de la búsqueda de esas reliquias tiene mucho que ver con los mártires. De hecho, con los historiadores, el culto a los santos comenzó a ser una tendencia dentro de la iglesia y, por ejemplo, se estableció tempranamente que los huesos de los mártires eran una evidencia del poder de Dios obrando en el mundo, produciendo milagros y otros hechos que probaban la eficacia de la fe. Y como Jesús había resucitado, no era posible buscar sus huesos, según la Biblia. Tras 3 días en el sepulcro, su regreso a la vida y posterior ascensión al cielo fue corporal, por lo cual no había sino objetos para vincularse con él, como la cruz y la corona de espina, entre otros. Ese espacio de tiempo, casi 3 siglos después de la muerte de Jesús, eso es lo que hace improbable que esos objetos fueran encontrados en Jerusalén, como la cruz donde murió o la corona de espinas sean los verdaderos, añade un escritor. Si estos hubieran hecho los primeros cristianos que tuvieran en contacto, bueno, sé lo que
Parte de la cruz adjudicada a la misión de Elena fue llevada a Roma, la otra se quedó en Jerusalén y de acuerdo con la tradición gran parte de los restos se encuentran conservados en la Basílica de la Santa Cruz de la capital italiana. Con el hallazgo, la expansión del cristianismo por Europa durante la Edad Media y la cruz que se tornó en el símbolo universal de esta religión, también comenzó la multiplicación de fragmentos que fueron a parar a otros templos. A estos fragmentos se lo conoce como madera de la cruz en latín. Además de la Basílica de la Santa Cruz, la Catedral de Cosenza, Nápoles, Génova en Italia, el Monasterio Santo Toribio en Líbano, que posee el trozo más grande, Santa María del Turer y la Basílica de la Veracruz, entre otras, España, afirman tener un fragmento del leño donde fue ejecutado Jesucristo. Junto a la evidencia física, los concilios de Nicea en el siglo IV y de Trento en el siglo XVI le dieron validez espiritual a la devoción de estas reliquias, tanto que quedaron consignadas en el catecismo. Nosotros los cristianos, un poco para explicar todo esto, nos apoyamos esperanzadamente y confiadamente en lo que la Iglesia tiene que decir con respecto a algunos pensamientos y doctrinas que son proclamados en la Iglesia, como ser esto, el de las reliquias, los santos, la adoración a las imágenes. ¿Por qué? Porque para eso hubo estos famosos concilios durante varios centenas de años se fueron llevando a cabo para poder establecer su inclusión en la doctrina de la Iglesia Católica. Es por eso que muchos escritores y pensadores pueden decir lo que quieran, pero nosotros creemos en lo que dice nuestra iglesia católica. Creemos que verdaderamente esos restos, fragmentos de la cruz de Cristo son reales y los que se encuentran esparcidos por muchos templos e iglesias del mundo. Un poco para explicar por qué les estoy hablando del valor, qué pasó con la cruz aquella donde supuestamente fue donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo y que supuestamente es la que estamos ahora analizando. Hay otros lugares donde, un poco como para que lo entiendan, han tallado una pequeña crucecita que solamente mide centímetros y la han incrustado en otra cruz mayor de un gran tamaño, un tamaño, digamos, un tamaño humano, como para así decirlo, convirtiendo aquel elemento en un elemento de adoración. Es así, por ejemplo, en la iglesia de la Veracruz, ahí en España, se ve una pequeña crucecita bien chiquitita incrustada en el centro de una cruz mayor, y a los cuales ningún fiel puede ir a tocar porque está detrás de una vitrina. Solamente pueden ir a contemplarla, rezar, a postrarse ahí delante de ella y tal vez tocar el lugar donde se encuentra contenida aquella cruz. Un acto digno de resaltar y sobre todo, digamos, que forma parte de nuestra creencia popular, como ser la adoración a la cruz, a las imágenes y muchas cosas que están dentro del tratado
que consigna la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, con esta última parte, yo quiero despedirme de ustedes. Regresaré seguramente mañana con mi programa Cuenta Regresiva ya para celebrar la Pascua. Hoy hemos tratado el tema del Sábado Santo, algunas cosas que deberíamos saber de este Sábado Santo. ¿Y qué eventos ocurrieron inmediatamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su impacto en el mundo cristiano? Y esta última parte tratando sobre tal vez preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué habrá pasado con aquella corona? ¿Qué habrá pasado con aquellos clavos? ¿Dónde estarán? ¿Qué habrá pasado con aquella cruz, sobre todo donde colgó nuestro Señor Jesucristo? Un poco, para acercarle un poco de información con respecto, a nuestras creencias de la Iglesia. Yo soy Daniel de la Fuente y este es el especial del Sábado Santo que he querido, compartir con ustedes desde Radio Morenita del Valle. Será, hasta mañana, Dios mediante, horas 16 a 17, cuando estemos compartiendo el gran momento de la Pascua. Las 24 horas, los 365 días del año. Azul Emergencias, un servicio que no duerme. Para comunicarse con Azul Emergencias, número para WhatsApp, llamada, consulta 3865 57 48 41. Número al que llaman y se genera el mensaje automático 11 77 00 0351. Las 24 horas. Azul Emergencias, un servicio que no duerme. Farmacia Divino Niño, obras sociales, perfumería, regalería, en Vicente López y Planes 233, Concepción. Farmacia Divino Niño, horario de atención, lunes a sábados de 8 a 12 horas y 17 a 21 horas. Teléfono 3865 420704. Buquet, confitería, bar, sandwichería, pizzería, la mejor atención. Todos los días, todo el día. En San Martín 2631, frente a Plaza San Martín, Concepción, Tucumán. Jesús les dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Radio Morenita del Valle 104.5, la voz de la madre en tu hogar, agradece a quienes se suman a la familia de radio para llevar el mensaje de Dios al mundo. Azul Emergencias. Traslado de vehículos de todo tipo, autos, camionetas, utilitarios, tractores y camiones de gran porte, a cualquier punto del país, con base en Concepción, San Miguel de Tucumán y